compañero Pedro que me permitiera hablar de Poker, porque realmente me iba a facilitar ponerme como en situación, ¿no? En la situación central del debate. También se lo pidió Eugenio, y creo que ha sido mejor, creo que ha dado una semblanza muy justa, muy necesaria, yo diría sumamente rigurosa, muy clara. A mí por lo menos me ha servido mucho. Yo creo que la convocatoria en la Universidad de los Trabajadores, en este espacio, es una convocatoria a pensar. Nunca demos nada por obvio, ¿no? Porque cuando damos algo por obvio, realmente se nos escapa, ¿no? Ahora, el tema es qué significa pensar. Me acuerdo el otro día con una paciente que me dice, después de 30 años de casada, eso ya es un problema, pero bueno, se terminó mal, obviamente, trompada, sangre, toda la violencia familiar explícita, obvia, y después de eso, juicio, bueno, yo inclusive tuve que ver un abogado de ella, que fue una cosa muy desagradable, ¿no? Bueno, y me dice, todavía no puedo pensar lo que pasó, no puedo pensar que esos 30 años se perdieron. Yo le dije, lo que pasa es que en realidad tu problema es que nunca pudiste pensar. Me miró y enseguida se rió. Dijo, tenés razón, yo no pienso. Bueno, esto es algo para pensar, ¿no? Porque pensar es pensarse. Pensar es pensarse. Y pensar es pensarse críticamente, es decir, descentrradamente. Si no es un pensar paranoico, donde yo me pienso para ratificar una y otra vez lo que pienso. Y qué bien que pienso. Por supuesto que este pensarse es mucho mejor hacerlo colectivamente. Por ejemplo, ahora. Por eso estos espacios, lo más rico de estos espacios es el debate, son los grupos, es pensarse con otros. Pero hay una forma, porque lo que yo llamo cultura represora es muy ingeniosa, ¿no? Es sumamente hábil. Tiene un significante que es el pensamiento único. Es decir, se piensan determinadas cosas únicas, y si no se piensan esas cosas es porque no se piensa, o porque se quiere atacar ese pensamiento único. El pensamiento único, ustedes recuerdan, empezó en la década de los 90, bueno, con todo, que había una sola forma de vivir, ¿no? Todo lo demás era haberse quedado en el momento, en el Moisés, o donde sea, bueno, había que vivir de otra manera. Democracia occidental, era algo así como el espíritu absoluto. Yo creo que en eso del pensamiento único y de pensar para no pensarse, entran los derechos humanos. Me parece que los derechos humanos, no soy historiador, claro, hay muchas cosas que no soy, ¿no? Pero tuvieron bastante importancia después de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Revolución Francesa, después del genocidio nazi, como se vuelvan a plantear con fuerza, ¿no? Una declaratoria. Ahora, lo que a mí me preocupa es si es una declaración o una formación reactiva. Aclaro la diferencia. Formación reactiva es, por ejemplo, un edicto para prohibir el maltrato a los animales, que no incluye, por supuesto, el faeneamiento de las grandes ballenas por los pesqueros japoneses. Eso está por fuera, porque eso es una industria. Entonces agarran un tipo, patea un gato y así le pegan sin piedad. Es un poco el movimiento. La formación reactiva es generalmente muy exagerada, muy ampulosa, se cagarea mucho, pero pone poco en juego, casi ninguno. Es decir, no tiene efectos en la realidad. Casi, como diría un abogado, de bien abstracto. El hombre que está tirado en la calle, el hombre o la mujer, tiene el derecho a la vivienda. Uno se puede acercar y decírselo. ¿Sabe que usted tiene el derecho a la vivienda? Gracias, muy amable. No tiene efectos en la realidad. No tiene ningún efecto en la realidad. Hay un chiste muy viejo de la medicina donde el zorro se acerca a un monito y le dice, va este mono que ahora ya somos amigos. ¿Cómo? El mono receloso del zorro. Sí, somos amigos, porque León firmó un decreto donde todos los animales somos amigos. ¿En serio? Sí, baje que se lo muestro.
El mono desconfiado, ¿no? Porque sabés el zorro era muy astuto. Sí, pero no sea desconfiado, le dice el mono. Si acá tengo el decreto, venga que se lo leo, acá el león firmó que todos los animales son hermanos, amigos, y ningún animal puede atacar a otro. Cuando se lo hago corto, de pronto aparece un tigre, se abalanza contra el zorro y el zorro empieza a correr desesperadamente. Y el mono le grita, mostrar el decreto. Bueno, quiere decir, el papel escrito es abstracto, no tiene efecto en la realidad. Entonces, plantear los derechos humanos como algo que se tiene, me parece que es mentiroso, hipócrita y curioso. Casi culpabilizador, porque de pronto yo tengo un derecho, no lo ejerzo y el problema es mío. Si yo tengo derecho a la vivienda, no tengo vivienda, por algo será que no tengo vivienda. Si yo tengo derecho a trabajo, no tengo trabajo, por algo será. Y recuerden que con esa figura del retiro voluntario, no sé si recuerdan, que agarraban a un señor y le decían, usted ha sido retirado voluntariamente. Perdón, ¿por voluntad de quién? Suya. No, yo no quiero retirarme. Entonces venían los psicólogos, como denunció Carlos del Frade, que le preguntaban, ¿y por qué piensa que a usted lo echaron y a otro no? ¿Qué le pasará a usted con esto? Bueno, por lo tanto, creo que a mí me parece importante señalar que derechos humanos es la lucha por los derechos humanos. Y la lucha por los derechos humanos es la lucha de las víctimas, no de los victimarios. Y uno de los procesos de la cultura represora es que esta figura de la víctima y el victimario empieza a girar en una especie de cinta Moebius, donde alguien nos explica que cualquiera puede ser víctima o victimario de acuerdo al momento de la vida, que así que nada es todo de una manera o de otra. Y se empieza en lo que se llama hoy el pensamiento borroso. Nada es definitivamente, depende de las circunstancias, vos puedes estar acá, arriba, abajo, de este lado del mostrador, del otro lado del mostrador, con lo cual se entra a mi criterio una especie de esencias espurias, donde todo tiene que ver más con roles, con escenario, como se dice, en este escenario, ¿no? La política por ejemplo, pero en otro escenario por ahí yo soy distinto, pero en este escenario tengo que jugar este papel. Eso se llama sobreactuar el rol. Por supuesto, entramos más en el simulacro, en el grotesco, que en la verdadera imagen, ¿no es cierto? Miren esto que pasó con la Virgen del Corón de Santa Fe, la sube, la baja, la pone. Realmente, hacer responsable a una Virgen como juega un club de fútbol ameritaría una intervención colectiva, digamos. Entonces mira ahí y dice, bueno, los psicóticos en realidad juegan mal, a ver si queda claro, la Virgen. En otros temas podría ser, por ejemplo, invocar a la Virgen, que yo soy una Virgen del Divino Orgasmo, pero en el caso de fútbol yo creo que no es también. Pero sin embargo está, y seguro, y ya eso hicieron una réplica. Entonces yo creo que el tema de derechos humanos está muy, que es, digamos, una consigna de máxima pureza, ha sido bastardeada, y está siendo bastardeada permanentemente. Primero, porque nace como lucha. Yo tengo un aforismo que dice, solo saben los que luchan. Entonces, el que no luchó por los derechos humanos, que se calle la boca para siempre. Porque no todos han luchado. Yo entiendo lo que dice el compañero, me parece que es una persona mucho más buena que yo, pero yo estoy convencido que no a todos les han pasado todas las cosas que pasaron. Primero porque a muchos no solamente no les pasaron, sino que se les hicieron pasar a otros. Y todavía no lo han abierto. Y segundo, porque aunque todo pase, no pasa todo de la misma manera. Hay una escritora, Alicia Jurado, que decía, porque yo en el comunismo no voy a ir a la cárcel. Bueno, o sea que lo mismo no nos atraviesa igual. Y esta diferencia lo llaman implicación. Nuestra implicación como revolucionarios, como luchadores, como peronistas, socialistas, comunistas, radicales, lo que sea, nos diferencia. Por eso el todos es el encubridor del poder hegemónico. Yo escucho todos tiemblo, en realidad puteo, pero bueno, me hace acordar la fiesta de todo, porque recuerdo María Muñoz decía, esta es la fiesta de todo, hay una película, la fiesta de todo, que es con Sergio Renán, no sé, está vivo Renán, pero bueno, la filmó él, la dirigió él, la fiesta de todos. El todos es una herramienta encubridora del represor. Entonces, el todo mejor lo dejamos, ¿no?
bueno, la obra Martín Fierro es muy importante, pero de todas maneras cuando dice no es para el mal de ninguno, sino para el bien de todos, yo diría que no es para el mal de ninguno, pero tampoco es para el bien de todos. Tampoco es para el bien de todos. Porque si es para todos, eso entra en una especie de dilución encubridora, mistificadora, y que termina en, por ejemplo, la masacre de Seysa. Porque todas esas ilusiones, yo hablo del alucinatorio social, no del imaginario social, estamos en el alucinatorio social, terminan con la catástrofe. Y la catástrofe en este país fue, por supuesto, el genocidio, pero también fue la masacre de Seysa. Yo creo que, además de que se ha escrito mucho, pero creo que es importante que la masacre de Seysa rompe la profecía de la patria socialista. Porque en esos tiempos, que no son los tiempos de ahora, no son los tiempos de ahora, había dos profecías excluyentes. Es decir, dos formas de entender los derechos humanos distintos. Los derechos humanos obtenidos por la burguesía, por los aparatos de gobierno, por las ONGs, famosísimas ONGs, financiadas muchas veces por dinero espurio, y los derechos humanos desde las clases populares, desde las clases revolucionarias, desde la mirada clasista y combativa de los derechos humanos. O sea que evidentemente, por lo menos, yo diría que los derechos humanos también están atravesados por la lucha de clases. Esa pelea, la tragedia, la masacre de Seysa, que bien puesto el nombre, masacre, mostró su verdadero rostro. Lamentablemente, Perón había realizado para tapar, aniquilar la utopía de la patria socialista. ¿Esto por qué lo digo? Porque creo que el riesgo, lo que estamos acá, seguramente más o menos pensamos todos lo mismo. Y yo siempre digo, cuando doy clases, algo que ya se ha convertido en mí como una cosa karmática, ¿no? No somos una muestra representativa del universo. No es que somos una muestra, no somos. El universo es muchísimo más, hace unas décadas salimos todos corriendo, pero el tiempo cambió. El universo de las compañías multinacionales, el universo de los grandes medios de comunicación, el universo de los grandes poderes económicos, de las grandes tecnologías, todo ese universo macro no es el nuestro. Nosotros tenemos poco y nada que ver. A lo sumo vemos un aviso. Y generamos pensamientos de una cultura que no sé si sería justo llamarla de catacumbas, incluyo las fábricas recuperadas. Hay muchas fábricas recuperadas que todavía no tienen la ley de expropiación, o sea que de alguna manera, no sé si guarda que vienen los militares, pero tanto el Rosario, la Toma, acá, ya no, digamos, están en una situación de cierta precariedad. Las asambleas populares sabemos que algunas resisten, pero no son tantas. Y entonces lo que ha avanzado en estos últimos años es justamente la concepción burguesa, la concepción clasista desde el represor de lo que son los derechos humanos. Y yo creo que ahí entramos en una trampa. Entramos en una trampa porque empezamos a discutir con las mismas categorías de la cultura dominante. Y ahí yo creo que gana. Y yo creo que esta concepción donde se anula el clasismo, que no puede dejar de atravesar los derechos humanos porque atraviesa todo. Si alguien dijo, excepto la química inorgánica, todo lo demás es política, yo diría, bueno, excepto la química inorgánica, todo lo demás es lucha de clases. Y justamente creo que algo que hay que pensar, y creo que está pensado, no sé si está pensado todo de la misma manera, pero hay que seguir pensándolo, es justamente que esta forma de pensar los derechos humanos por afuera de la lucha de clases es lo que hace el kirchnerismo. El kirchnerismo ha logrado eso. Y lo ha logrado porque a esa concepción kirchnerista de los derechos humanos, Evelyn Bonafini le dio un núcleo de verdad. Evelyn Bonafini ratificó que ese discurso sobre los derechos humanos era el discurso de los derechos humanos que había que empezar a sostener en ese momento.
Y podemos tomar como ícono cuando Néstor Kirchner saca el cuadro de la época. En ese sentido, más allá de cómo terminó esa historia terrible, dolorosísima para todos, con lo que estuvimos en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, bueno, Vicente en primer lugar, y muchos otros en lugar y medio, digamos, sabemos cómo fue, sabemos cómo esa concepción fue inatacable, era casi un delirio, y cómo en el 2003 nos tuvimos que ir muchos. Desde este lugar yo creo que pensar en derechos humanos ojalá nos permitiera recuperar la concepción fundante del conflicto como lucha de clases. Porque aquellos que niegan la lucha de clases lo que buscan es la hegemonía de una casta. Y entre casta y clase son dos lógicas distintas. La clase, justamente en su lucha, se modifica, retrocede, avanza, mejora, empeora, es la misma. La casta es inmóvil. Y la reelección indefinida es una forma de la casta. Es una forma de la casta. Es una forma de perpetuar igual a sí mismo un poder determinado. Para terminar, muchos de nosotros, yo por lo menos, sostenemos un ideario socialista que para otros es un delirio sistematizado que nosotros tenemos, o sea, así es la cuestión. Este ideario socialista cuesta su despliegue, cuesta desplegarse. En las elecciones primarias, las internas abiertas, quisiera saber abiertas aquí, pero hemos asistido a un fenómeno sofisticado, hay que reconocerlo, muy depurado, de proscripción. A través de porcentajes, a través de... se ha proscrito. Tanto se ha proscrito que en esa proscripción ha habido algo que podríamos tomarlo dentro de la... ¿cómo te puedo decir? No sé, del humorismo porteño, ¿no? Eso que yo puedo hacer muy personal, que es eso de odiarlo para la vida. En esos artículos que nunca escribí, uno de ellos era la Inmaculada Vocación de Altamira, ¿no? Festejada luego con Chichejero, un personaje que odio muy especialmente. Entonces, desde ahí en adelante se arma el Frente Amplio Progresista, el Frente Amplio Progresista que ya venía pero cobra mucha fuerza, justamente porque el Proyecto Sur prácticamente desaparece de la escena política. Pero la mayoría que obtiene Cristina Kirchner es aún menor que la que obtiene Daniel Scioli y menor que la que obtiene Francia. Y otro, Soria, por ejemplo, uno de los responsables de la masacre de Punta del Este. Entonces, en esta continuidad democrática, tenemos que ver si estamos sosteniendo la vigencia de los derechos humanos de los trabajadores, de los luchadores o de los gerenciadores de la democracia burguesa. Es un tema que se discutió mucho si este gobierno era o no de los derechos humanos. Yo digo que sí, lo que hay que establecer de los derechos humanos de quién. Porque es cierto que bajó muchísimo el desempleo. También es cierto que lo que se paga está por la mitad de la canasta familiar y que además el trabajo en negro es hegemónico. Hay un afiche, yo les saqué una foto, pero hay un afiche, no sé si lo vieron, que dice Presidencia de la Nación y más. Hay un obrero gordito, digamos, gordete, morocho, con casco, sí, que le dice al señor Marquín, no trabajes en negro. Dice negro. No dice legalmente, es negro. O sea que ahí tendría que venir Binaria a decir, bueno, esto es una discriminación. ¿Cómo negro? Bueno, eso en el Ministerio de Trabajo de la Nación es casi la mitad de los que trabajan ahí. Están ilegales. En el Garham, acuerdo de dar charlas cada tanto, el hospital Garham, modelo, piloto, todo, ¿verdad? Es el lugar que tiene más denuncias por violencia laboral. En la dirección del Garham hay más abogados que médicos. Por todo lo que yo he visto. La violencia laboral.
la violencia familiar, la trata, el pago, la indigencia. La gente que vive al borde del riachuelo, entonces el riachuelo ya no tiene agua, ya no es agua, hace años que no es agua. Entonces todo eso no entra dentro, es decir, no interpela la política de derechos humanos, es como que no tuviera nada que ver. Hablamos de derechos humanos y pensamos en otra cosa, en abstracción, no derechos a voto. En un seminario Mar del Plata hicimos dos seminarios interesantes. Uno se llamaba de la queja al combate, o sea, planteábamos tres registros: la queja, la protesta y el combate. La queja, como todos sabemos, el famoso libro de quejas, ¿no? Dame el libro de queja, me quejo, ya voy a dar el libro. Si no hay libro de queja, hay otro libro para quejarse, porque no hay libro de quejas, se sigue eternamente. Bueno. Después la protesta es la queja colectiva. Y finalmente el combate. Y ya no es solamente la protesta colectiva, sino enfrentar al represor. Bueno, nosotros decimos que poco combate, algo de protesta y muchísimas víctimas. Ese es el mecanismo que el poder quiere. Quejarse mucho, protestar poco y combatir nada. Y lo último es que el capitalismo, que ahora está reivindicado en foros internacionales como seria, como propuesta, esta definición de anarcocapitalismo, pero en realidad era narcocapitalismo, pero anarcocapitalismo, ha seducido de una manera increíble, ha seducido, ya he dicho que ha llorado con el discurso de la presidenta. Yo también lloré, pero por otro motivo. Bueno, y justamente es borrar la memoria histórica, donde la lucha de liberación era anticapitalista. No hacíamos la diferencia si era serio, si era joda, si era gracioso, si era salvaje, ¿no? Todos esos aditamentos que se ponen. No, era anticapitalista. Las luchas eran anticapitalistas. Bueno, el problema, y coincidiendo con lo que voy a decir de la solidaridad de muchísimos compañeros y compañeras, sino que la masacre hubiera sido mayor, la Argentina de hoy es una Argentina del consumismo, donde los créditos son básicamente el consumo, donde se exige consumir todo, mucho, desde lo que sea, como sea, una Argentina bancarizada, donde los bancos son los grandes impunes de la historia, porque todo es bancarizado. Ustedes saben que lo que hagan para el banco, yo doy clases en Mar del Plata y la Universidad de Mar del Plata lo deposita en un banco, todavía no lo puede sacar porque no me junto con el maldito plástico, pero de todas maneras la guita ya la tiene el banco y eso tampoco se discute. Y entonces es muy difícil amar al socialismo sin antes odiar al capitalismo. Y el capitalismo es muy hábil para que no lo odien, incluso para amarlo, porque es una máquina de vender lo que llaman beneficios secundarios. Entonces, si nosotros, los que estamos acá y los que estamos allá, los que estamos en tantos lados, podemos sostener las luchas anticapitalistas, más allá de lo que en la coyuntura concreta parezca como ventajoso, entonces quizás esa lucha de los trabajadores que estaban sosteniendo el ideario de la patria socialista, realmente en ese momento las leyes tuvieron salida y punto final para ser derogadas de cuándo, porque esas leyes tienen vigencia todavía, porque se ha decretado el punto final para la profecía y la utopía socialista. Eso es lo que creo que en este momento histórico lo que más me preocupa, en la medida que todos los grupos políticos y militantes que sostienen fuertemente el ideario socialista o son proscriptos o son minoría o inclusive todavía falta ese paso necesario de la unión, que no es lo mismo que la unidad, pero se le parece bastante. Y bueno, creo que estamos dentro de esta universidad, de esta fábrica recuperada, luchando en ese sentido. Bueno, muchas gracias.